Bienvenidos a una nueva entrega de la materia de contabilidad básica. En esta oportunidad continuamos con la segunda parte de la elaboración de nuestra hoja de trabajo para la elaboración de estados financieros. Recordemos que en una entrega anterior vimos y hemos conocido la estructura que tiene esta hoja de trabajo. La hoja de trabajo que estamos aplicando, cabe recalcar, es una hoja de trabajo que contiene 10 columnas. La primera parte habíamos mencionado que este balance de comprobaciones, sumas y saldos, en sus dos primeras columnas, pues contiene los valores que se han obtenido en nuestro balance de comprobación de sumas y saldos, ¿no? Ya la redundancia. Vale recalcar que estos datos que hemos obtenido en los saldos han sido copiados en su totalidad a nuestra hoja de trabajo, ¿no? Enumerando la misma cantidad de cuentas que hemos obtenido en ese balance. En las dos posteriores columnas aprendimos que debemos traspasar los montos de los ajustes que se hayan realizado en las partidas contables, tanto en el debe como en el haber. Dichas columnas deben ser rellenadas con los asientos contables que se han ido registrando a través de los ajustes contables. Nuevamente verificando como punto esencial que si la cuenta que yo no la tengo registrada dentro de mi ajuste, pues debo aumentarla continuando a las cuentas que hemos hecho el pase del balance de comprobación de sumas y saldos, ¿no? Recuerden que en el balance de sumas y saldos hemos obtenido un total de 30 cuentas, pero con los ajustes que hemos realizado hemos ido incluyendo nuevas cuentas, nuevas partidas contables, las cuales, si no han sido registradas con anterioridad, pues deben irse aumentando según el orden numérico que hemos asignado. Entonces, teniendo el balance de comprobación de sumas y saldos y los ajustes, hemos llegado a obtener un total de 52 cuentas registradas, incluidas los ajustes. Recordemos que estas dos primeras columnas pues tienen una igualdad, que es la misma que tiene el balance de comprobación de sumas y saldos, y la columna de los ajustes, que han sido las partidas que hemos registrado tanto al debe como al haber, como pueden observar, pues tiene de igual forma una igualdad correspondiente. Es importante tomar en cuenta que estas igualdades tienen que estar realizadas o tienen que estar previamente revisadas antes de pasar a las siguientes columnas, porque si nosotros aplicamos alguna diferencia o no aplicamos la ley de partida doble entre el deudor y el acreedor, o entre el debe y el haber, y estos montos no estarían igualados, por lo tanto las siguientes columnas van a seguir arrastrando el mismo error, ¿sí? Hoy vamos a tocar y vamos a hablar acerca de los saldos ajustados. Esta la quinta y la sexta columna. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan este nombre? Saldos ajustados. ¿Qué contiene el balance de comprobación? El balance contiene los saldos y esto tiene los ajustes. Y acá que me dice saldos ajustados. Entonces los saldos ajustados es una combinación. Es una mezcla entre los saldos que tiene el balance más los ajustes que hemos incluido. O sea, ambas partidas o ambas columnas las vamos a ir unificando, las vamos a ir sumando y en algunos casos las vamos a ir restando. Antes de llegar a este punto vamos a ir aclarando los siguientes datos. Vean, deudor, ustedes lo conocen según la ley de partida doble que lo tenemos, tiene el mismo nombre que debe. O sea, ambos son por el mismo lado, ¿no? El lado izquierdo. Acreedor y haber tienen el mismo lado, o sea, el lado derecho, ¿no? Entonces ambas reciben el mismo nombre. Recuerden que hemos hablado, lo tenemos acá, de nuestra ley de partida doble, ¿no? O sea, el movimiento de las cuentas. Es importante, bien vital conocer esto para el estudiante al momento de elaborar, ¿no? Ahí lo tenemos, acá lo vamos a copiar. ¿No? Recordemos que las cuentas de patrimonio, las cuentas de activo y gasto son cuentas que se registran al lado debe, o sea, tienen un saldo deudor. Como podemos ver en la gráfica, activos y gastos registran al lado debe, por ese lado inician y por ese lado aumentan. O sea, si yo quiero aumentar el saldo de una cuenta de activo, necesito registrar a este lado, y su saldo siempre tiene que tener este tipo de saldo que es deudor en los activos y gastos. Pero ¿qué pasa si una cuenta en los activos y gastos tiene un saldo acreedor, o sea, al lado haber, al lado derecho?
no estaría aplicando la ley de partida doble y tendría alguna variación en mis registros contables, tendría que volver a revisarlo. En la parte del tercer grupo, que son los pasivos, el patrimonio y los ingresos, recuerden que este ya no incrementa por el lado debe, ¿no? Porque fíjense, por el lado debe, estas cuentas se cierran y disminuyen. Por el lado haber es donde inician y aumentan. Entonces, por lo tanto, por este lado que aumentan e inician, su saldo va a ser acreedor. Entonces, para esta columna de los ajustes, tomemos en cuenta que un activo se aumenta por el lado debe, y el gasto también, y por el lado haber disminuye, o sea, resta su valor. Si yo tenía un activo por 7.000 y he registrado un activo por 3.200 al haber, lo que está pasando que esos 3.200 están restando a los 7.000 que yo tenía, y solamente voy a tener un saldo de 3.800 por la diferencia. Acá pasa la misma situación. Si yo tengo un pasivo, un patrimonio o un ingreso registrado al lado haber por 6.500 y luego registro un valor por 2.350 al debe, entonces ese valor va a restar. Los lados son opuestos, ¿no? Tomen en cuenta ese punto, por favor, porque eso hace diferencia al momento de aplicar esta ley, aplicar los saldos ajustados. En base a estos movimientos, en base a lo cual nosotros vamos a estructurar, ¿sí? Vamos a tenerlo esto por este lado y vamos a comenzar. A ver, partamos de la siguiente forma. Acá vamos a ir enumerando las cuentas para que las tengamos a la mano. Podamos identificar qué tipo de cuenta es la que estamos utilizando, ¿sí? A ver, Caja Moneda Nacional es una cuenta de activo. Le voy a colocar la inicial A para diferenciarlo. Vamos a ir colocando la estructura de las cuentas. Es un activo. Muy bien. Los activos aumentan por el lado deudor o por el lado debe. Entonces, vean. Saldo ajustado. Yo verifico esta cuenta y solamente tiene movimiento en el lado deudor. O sea, a este lado. Es como su ajuste no contiene nada. Entonces, en este saldo ajustado lo único que voy a hacer, como esta cuenta no tiene movimientos ni al lado acreedor, ni movimientos en el debe y en el haber, entonces por lo tanto este mismo valor va a pasar en su mismo lado, deudor, a la columna de los saldos ajustados, porque no tiene valores que hayan disminuido, no tiene ajustes que hayan incrementado o también disminuido su valor, por lo tanto el mismo saldo es el que se va a traspasar, ¿no? Veamos. Bancos Moneda Nacional igual es una cuenta de activo, su saldo tiene que ser deudor. Verifico que no tiene movimientos ni en los ajustes, entonces por lo tanto va a tener la misma tratativa que la cuenta caja. Bancos se va a poner a ese lado. Inventario inicial de mercaderías es una cuenta de activo. De igual forma no tiene ningún saldo en el lado acreedor, no tiene ajustes, entonces vamos a traspasar el mismo monto. Perfecto. Vamos a la cuenta de terrenos. La cuenta de terrenos es una cuenta de activo y tiene un saldo de 50.000 al lado deudor, porque es un activo, por este lado inicia. Pero también tiene un dato registrado en los ajustes. Vean que tiene un saldo registrado en el lado debe, o sea, está registrado en el mismo lado izquierdo, deudor o lado debe, en el mismo lado. Entonces, si está registrado en el mismo lado y es una cuenta de activo, eso me da a entender que la cuenta de terrenos está aumentando su valor, está incrementando su valor, porque recuerden, vamos a tomar en cuenta dónde está nuestro cuadrito. Vean, acá vamos a traerlo con esto, va a ser más gráfico la explicación. Terrenos ha iniciado con 50.000, pero ha tenido un aumento porque se ha registrado estos 893 en el lado debe, ¿no? Se registró 893 en el lado debe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos datos están aumentando, ¿no? O sea, 50.000 era al inicio. Ahora, en los ajustes, por la actualización, porque la actualización incrementa el valor del activo fijo, entonces el ajuste ha aumentado en 893. Entonces, como están en el mismo lado, los saldos ajustados que tendrían que hacerse, tendrían que sumar 50.000 que tengo en el debe, deudor, más otros 50.000 que tengo en el debe. Ambos se están sumando y el nuevo saldo que voy a mostrar va a ser de 50.893.
Los activos fijos generalmente siempre van a tener un incremento por la actualización de las UFBs. Cuando nosotros actualizamos, en los casos anteriores, en los ajustes, los activos fijos los actualizamos en la base de las UFBs, y estos activos fijos hacen que el valor del activo fijo incremente, aumente su valor. Es por eso que son registrados en el lado debe. Edificios es una cuenta de activo y tiene la misma tratativa. Edificios se ha actualizado teniendo un saldo inicial de 80.000 más una actualización de 1.429, ahora va a tener un saldo de 81.000 bolivianos. Está incrementando. Muebles y enseres también pertenece al mismo grupo de los activos fijos y va a contener la misma tratativa. 16.000, que es su saldo, más un ajuste que se ha registrado en el lado debe, que incrementa su valor, va a tener un monto total de 16.000 bolivianos. Entonces lo que estamos haciendo es que los activos fijos se van a mostrar con las actualizaciones incluidas dentro de los saldos ajustados. En este caso, equipos de computación tiene la misma tratativa. Equipo de computación, veamos que tiene 29.000 como saldo inicial, más 533 que ha tenido por su actualización. Ahora tiene un valor de 30.383. Entonces, estas partidas de activo que hemos mencionado son registradas al lado deudor, y todas las partidas que hayan sido registradas del activo en los ajustes en la columna del debe, pues van a sumar sus datos. Caso que no tenga ningún ajuste, tanto en el debe o en el haber, pues se traspasa el mismo monto o el mismo valor que tenía como saldo al inicio del periodo. No, hasta ahí espero que se esté comprendiendo. Continuemos, vamos con la cuenta documentos por pagar. Documentos por pagar es una cuenta de pasivo. No se olviden que el pasivo son todas las deudas que la empresa tiene con terceros, toda la que la empresa debe a otras instituciones, a otras empresas, a otras personas, al Estado. Todo lo que debe es pasivo. Entonces esto es pasivo, documentos por pagar. Y como pueden observar, documentos por pagar, su saldo inicial es acreedor. Si yo verifico mi hojita de trabajo, veo que, no vamos a agrandarlo esto más, veo que los pasivos, patrimonios e ingresos, inician su saldo al lado haber y van a tener un saldo acreedor. O sea, el pasivo está registrado al lado derecho, y todo lo que se registra a este lado va a aumentar el pasivo. Todo lo que se registra al lado debe va a disminuir su valor. Entonces, verifico que el pasivo, documentos por pagar, no tiene ningún tipo de ajuste. Por lo tanto, este ha sido registrado en el lado acreedor. No, en el lado acreedor. Este mismo valor se va a transponer a este dato, ¿no? Al lado acreedor, porque está en ese lado. Al lado que le corresponde debemos hacer el registro contable. Entonces, los 15.000 van a pasar a este lado, por el mismo dato. Como no tiene ajustes, como no ha tenido ajuste esta cuenta, entonces por lo tanto se traspasa el mismo monto que se tenía al inicio. Capital social es una cuenta de patrimonio. Una cuenta de patrimonio. Y de igual forma el patrimonio está registrado al lado. Las cuentas de pasivo patrimonio están registrados al lado haber. Por lo tanto, esta cuenta va a ser registrada con su mismo saldo en este punto. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Continuemos. Gastos de organización es una cuenta de activo. Veo que gastos de organización sí está registrado en el lado deudor como corresponde, pero tiene un ajuste que no está en el mismo lado. No está en el lado deudor, ¿no? Entonces, como no está en el mismo lado registrado deudor o debe, este valor lo que está haciendo es restar, está disminuyendo. Si nosotros verificamos nuestro orden o nuestra ley de movimiento contable, vean que el activo sí se registra al lado debe con un valor positivo. O sea, está aumentando su valor. Entonces, esta cuenta sí tiene un valor de 1050 como inicial, pero tiene un ajuste al lado haber. ¿Y qué pasa si está registrado en el lado haber? Tiene que disminuir por ser activo. Entonces, por lo tanto, vean que el lado tiene que ser deudor de la cuenta gastos de organización. Entonces, en el lado deudor voy a registrar de la siguiente forma: este valor que está al inicio menos el lado haber, porque está registrado en su lado contrario, y tendría que tener una resta, una diferencia entre los dos, porque si es activo
y está registrado en el lado deudor más el lado debe, suma. Pero es activo y tiene saldo deudor y está registrado al haber su ajuste, entonces resta. Esa es la diferencia que tienen que tomar en cuenta. Otra forma para que lo puedan entender también es algo que lo he aplicado con el tiempo de experiencia que tenemos. Vamos a mencionar que este lado es positivo, este lado vamos a darle así, para que lo puedan entender. Este lado va a ser menos, pero un ratito, no quiere menos. Esto me voy a copiar así. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estas dos columnas deudor y debe son positivas. Bueno, les estoy colocando así, las estoy mencionando que son más y más. Y lado acreedor con lado haber las estoy colocando que son menos. Solamente les estoy colocando esos símbolos para diferenciarlo. Entonces, ¿a qué conclusión llego con esto? Si los lados son iguales, entonces voy a sumar, ¿no? Más con más, suma. O sea, esto con esto, suma. Esto con esto, igual son signos iguales, entonces van a sumar. Pero si son signos diferentes, con más y menos, entonces van a restar. Apliquemos esa lógica a este punto. Gastos de organización. De este lado tiene positivo, ¿no? Lado positivo. Pero tiene un ajuste al lado haber que es negativo. Pregunta, ¿son signos iguales o diferentes? Son signos diferentes. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer una resta. ¿Cuál sería el principio para trabajar con esto? Que yo lo veo un poco más, tal vez fácil de comprender. Que si los lados son iguales, si los símbolos son iguales, suman. Más con más, suma. Menos con menos, suma. Pero si fueran signos diferentes, más, menos o menos, más, entonces van a ser datos que van a restar, ¿no? Apliquemos a ver este punto. Crédito fiscal IVA. ¿Qué pasa con el crédito fiscal IVA? Crédito fiscal IVA es una cuenta de activo. Su saldo está registrado al lado deudor. Tiene un monto al lado debe. Pero también tiene un ajuste al lado haber. Entonces, por lo tanto, ¿cómo tendría que ser esta aplicación? Este lado del deudor más el lado del debe tendrían que sumarse. ¿Por qué? Porque son según lo que estamos aplicando con los signos, son datos iguales. Y otro, porque el activo aumenta por este lado, o inicia por este lado y aumenta por este lado. Entonces, ambas cantidades se van a sumar. Y a esa sumatoria tendría que restarle el monto que se ha registrado en el lado haber, porque este lado disminuye al activo. Y si aplico mi ley de signos, digo, si estos dos son iguales, los sumo, pero este ya contiene un signo diferente, entonces los resto. Entonces, ¿cómo tendría que hacer? Este valor más el debe menos el haber, ¿no? De esa forma tendría que actualizarlo o registrarlo. Y veo que tengo un saldo ajustado de 0. ¿Por qué se da esto? Porque el crédito fiscal lo hemos compensado. Recuerden que el crédito fiscal, en un asiento de ajuste, hemos utilizado todo el crédito fiscal que teníamos para poder compensar al débito. Entonces ambas cuentas estarían quedando en 0 por el hecho que mi crédito fiscal no ha alcanzado a compensar el débito, ¿no? Esa es la explicación. Impuesto a las transacciones es una cuenta de gasto o egreso, ya, gasto. Estas cuentas, al igual que los activos, aumentan su valor por el lado deudor, ¿no? Porque son egresos, son gastos. Y veo que tiene un ajuste al mismo lado. Por lo tanto, aquí en el lado deudor voy a sumar los 3.913 más los 126. De esa forma voy a obtener el saldo final. Es una sumatoria, porque están en el lado igual, porque el gasto, al igual que el activo, inicia por este lado y también aumenta por ese lado. Entonces, si ha iniciado por este lado y también aumenta, ambas cantidades se deben sumar para mostrar el dato correspondiente. Ingreso por ventas. Recordemos que la cuenta de ingreso por ventas es una cuenta de ingreso. Este dato lo que hace es el saldo que tiene es saldo acreedor. O sea, por este lado aumenta y por este lado y por el lado contrario disminuye. Entonces veo que no tiene ningún ajuste. Por lo tanto, este mismo dato que es acreedor lo voy a transponer o lo voy a llevar a la columna de ajustes al mismo acreedor. Por lo que no tiene ningún ajuste, ningún incremento, ninguna disminución. Débito fiscal IVA. Débito fiscal es una cuenta de pasivo. Y veo que su saldo sí es acreedor, está bien.
tiene un lado debe y tiene un lado haber. Entonces, por lo tanto, ¿cómo sería la explicación? Este lado va a sumarse con el lado que corresponde, que es el lado haber, más este más este, porque estas cuentas inician y aumentan por esos lados, o según mi ley de signos, son signos iguales esas dos columnas, entonces por lo tanto se suman, y esta columna contiene un signo diferente, o es por el lado que disminuyen, entonces van a restar. Y de igual forma muestro que el débito fiscal pues tiene un saldo cero, o sea, no tiene un saldo porque se ha compensado con el crédito fiscal. IT por pagar es una cuenta de pasivo, su saldo tendría que ser acreedor y tiene un registro al lado haber por 126. Entonces, más sencillo el caso, ambas cantidades se van a sumar porque los pasivos inician por este lado, aumenta su valor por el mismo, y si veo mis signos, esto y estos son signos iguales, entonces se suman, ¿no? Compras es una cuenta de gasto, una compra de gasto, y esta cuenta pues va a transponerse como un saldo deudor, no tiene ningún tipo de ajuste, pues esa se va a traspasar a su misma columna. Sueldos y salarios es otra cuenta de gasto. Es importante recalcarles y siempre les menciono que repasen el plan de cuentas, memoricen las cuentas a cuál de los grupos pertenecen, si son activos, pasivos, ingresos, egresos o cuentas de patrimonio. Necesariamente deben conocer, porque caso contrario, si no dominamos el plan de cuentas, vamos a estar todo el tiempo con el plan de cuentas ahí buscando cuenta por cuenta a dónde pertenece, a qué lado va. Entonces, si ya memorizo las cuentas, el trabajo se hace más sencillo. Sueldos y salarios es una cuenta de gasto, su saldo es deudor, no tiene ningún registro en la parte de los ajustes, por lo tanto a la misma columna. Deudor se pasa al deudor. Perfecto. Alquileres cobrados por adelantado es una cuenta de pasivo, Su saldo es 6.500, pero tiene un ajuste de 2.149. Ahora vean, este lado es negativo y este lado es positivo. Por lo tanto, como son signos diferentes, tendría que restarse. El saldo siempre va a quedar en el lado por el cual inician. En este caso su saldo es acreedor. Por lo tanto, acá tendría que transponer los 6.500 menos los 2.149. Y vuelvo a reiterar, esta es una cuenta de pasivo. Su saldo está perfecto, inicia por ese lado. Vean el pasivo. Bueno, el pasivo aumenta por este lado, inicia por este lado, ¿no? Pero en mi hoja de trabajo tiene un ajuste en el lado debe, o sea, en su lado contrario. Entonces, ¿qué pasa si está registrado en este lado? Lo que hace es disminuir. Por eso es que hemos aplicado esa diferencia entre los dos y el saldo se va a quedar en el lado acreedor, donde ha iniciado. Cargas sociales es una cuenta de gasto. Veo que esta cuenta solamente tiene un lado deudor, nada más, deudor. Caja moneda extranjera es una cuenta de activo, su saldo tendría que ser deudor, perfecto, no tiene ningún ajuste, por lo tanto se va a pasar ese mismo valor a la columna de saldos ajustados en el lado que corresponde, que es deudor. Fletes sobre compras, son gastos, o sea, los fletes son aquellos pagos que se realizan por transporte, ¿no? Muchas veces cuando se adquiere materia prima, cuando se adquiere mercaderías, se paga un monto adicional por el transporte, desde el proveedor de donde hemos comprado, de la tiendita, del lugar donde hemos comprado, de la comercial, hasta llevarlo a nuestras instalaciones, hasta llevarlo a la empresa. A eso se menciona con flete sobre compras. Y su cuenta es una cuenta de gasto, su saldo es deudor, no tiene ningún ajuste, por lo tanto se traspasa el mismo monto. Ya estamos por casi culminar. Devolución sobre compras. Es una cuenta, esta cuenta se utiliza cuando nosotros adquirimos las mercaderías. Por ejemplo, puede haber adquirido tenis, puede haber comprado tenis para después revenderlos, pero puede que al comprar no hayamos observado que algunos calzados están con fallas o no son lo que nosotros hemos especificado al momento de la compra. Entonces, por lo tanto, van a ser devueltos, ¿no? Eso se menciona con la devolución en compras. Y esto es una devolución en compras, es una cuenta de ingreso. Por eso su saldo es acreedor. Y esto, como no tiene ningún ajuste, es traspasado a esta misma columna. Vamos a correr un poquito, ¿sí? Para ganar tiempo. Servicios básicos es una cuenta de gasto. Verifico que sí tiene saldo deudor y que también tiene un ajuste. Lados iguales, los signos iguales, lo que vamos a hacer es sumar. Como están lado deudor y lado debe, entonces acá por lógica, yo creo que esto ya se sobreentiende,
tendría que venir al lado deudor de igual forma, ¿no? No puedo registrar estos dos que están sumando al lado acreedor, a su lado contrario, no va a dar, no, o sea, no tendría sentido. Material de escritorio es una cuenta de activo y vemos que tiene un saldo de 10.581. 10.581. Gastos generales es una cuenta de gasto, como su nombre lo indica, no tiene ningún ajuste, por lo tanto su saldo se transpone. Caja de ahorro moneda nacional es una cuenta de activo, no tiene ningún tipo de saldo contrario ni ajuste, entonces por lo tanto se hace el traspaso. Seguros pagados por adelantado es una cuenta de activo. Recuerden que esta cuenta la hemos ajustado, ¿no? Tenía un saldo inicial de 2.495, pero se ha disminuido por el consumo que ya se ha dado hasta el final de la gestión. Como esta es cuenta de activo, por este lado inicia, pero por este lado disminuye. Entonces esto que ha sido registrado al lado haber, que ha sido registrado de nuestros asientos de ajuste, porque los hemos registrado de esa forma, van a disminuir, ¿no? Entonces este saldo deudor, perfecto, menos su lado contrario, ¿no? Vean que más a este lado, menos a este lado, son signos diferentes, por lo tanto se resta. Cuentas por cobrar es una cuenta de activo, tiene su saldo deudor, no tiene ningún monto correspondiente, entonces lo traspongo. Descuentos sobre compras. Los descuentos que nosotros adquirimos al momento de comprar mercadería para nosotros representan un ingreso extraordinario, ¿no? Por ejemplo, yo tenía que comprar mercaderías por 10.000 bolivianos, ese era el valor de la compra, pero deciden hacerme un descuento de 1.000, entonces ya no voy a pagar los 10.000 iniciales, solamente voy a pagar 9.000. Y esa diferencia, esos 1.000 bolivianos que nos han descontado, para nosotros se consideran contablemente como un ingreso. Su saldo es acreedor, entonces por lo tanto vamos a transponer esta cuenta al lado que corresponde. Y recargo en compras, como ustedes ya bien lo conocen, es un aumento adicional al valor de la compra que estamos adquiriendo. Es una cuenta de gasto, es una cuenta de gasto. Su saldo es deudor, no tiene ningún tipo de ajuste, entonces por lo tanto vamos a transponer la misma cuenta al lado que corresponde. Como han podido observar, hasta ahí hemos hecho el traspase de las cuentas del balance de comprobación de sumas y saldos, juntamente incorporando, aumentando, disminuyendo el valor de los ajustes, ¿no? A partir de las cuentas que hemos ido añadiendo nuevas, pues va a ser un traspaso más sencillo. ¿Por qué? Porque estas cuentas nuevas que hemos aumentado son solamente registradas en los ajustes. Estas cuentas nuevas que hemos incorporado no tienen saldo inicial. Vean, no tienen saldo inicial, solamente tienen la columna de ajustes. Entonces va a ser un traspaso más sencillo. Comisiones por cobrar es activo, no tiene saldo, pero sí tiene ajuste. Entonces, este ajuste, ¿dónde ha sido registrado? En el lado debe, ¿no? En el lado debe. Por lo tanto, este mismo saldo a qué lado tendría que tener el lado deudor, ¿no? Debe, deudor es lo mismo. Entonces a este lado lo vamos a traspasar. Perfecto. Y se sigue manteniendo. Un activo inicia por el lado deudor. Comisiones percibidas es una cuenta de ingreso. Por lo tanto, al haber va a ser registrado esta cuenta como saldo acreedor. Alquileres por cobrar es una cuenta de activo. Los activos tienen saldo deudor. Por lo tanto, esta cuenta se pasa al lado deudor, 700. Alquileres percibidos igual es una cuenta de ingreso. Por lo tanto, esta cuenta va a ser llevada al lado acreedor porque tiene un saldo inicial al lado haber. Intereses sobre compras. Intereses sobre compras es una cuenta de gasto. Por lo tanto, intereses sobre compras va a registrarse en el lado debe y su saldo va a ser deudor. Como han podido observar, un traspase más sencillo. Todo por pagar, mencionamos que es pasivo. Intereses por pagar, servicios por pagar son cuentas de pasivo. Y ambas tendrían que tener una cuenta de ajuste al lado haber, porque las cuentas de pasivo inician o aumentan su saldo por el lado haber o acreedor. Por lo tanto, estas mismas cuentas van a ser traspasadas a ese mismo monto, ¿no? Más fácil y sencillo. Seguros. Diferencien. Seguros pagados por adelantado es una cuenta de activo. O sea, se ha pagado ya de manera adelantada algo que me pertenece. Los activos son todos los bienes que posee la empresa. Pero solamente la cuenta seguros es una cuenta de gasto. Es una cuenta de gasto. Es el consumo ya del seguro que se ha pagado de manera adelantada. ¿Tendrían relación ambas cuentas? Sí. Aquí es el valor actual del seguro que yo tengo. El tiempo de cobertura que todavía me queda. Y acá en seguros es lo que ya se ha consumido de ese seguro que ha sido pagado de manera adelantada.
Al ser una cuenta de gasto, su saldo es deudor, al lado debe, ese mismo saldo se transpone a este punto. Perfecto. Ahora, el AITB. El AITB, como les había mencionado anteriormente, va a tener doble tratativa. O puede ser una cuenta de ajuste de ingreso o puede ser una cuenta de egreso. Eso va a depender del saldo que obtenga esta cuenta. No se olviden que la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes la utilizamos al momento de actualizar activos fijos de otras partidas contables. Entonces, por lo tanto, el AITB va a depender del saldo que tenga el monto que se haya encontrado. Aquí hago mención, o su saldo puede ser ingreso o su saldo puede ser egreso. ¿Eso de qué va a depender? Del monto total que tenga tanto en el debe como en el haber. ¿Ok? Atiendan a este punto. AITB tiene 5.000 al lado debe y solo tiene 3.000 al lado haber. Entonces, por lo tanto, ¿a qué lado le pertenece ahora? ¿Es ingreso o egreso? Tomen en cuenta esto, sí, apúntenlo. Si el saldo que se obtiene en el lado debe va a ser mayor al lado haber, como en este caso, entonces por lo tanto AITB va a ser una cuenta de egreso. ¿Por qué? Porque los egresos, ¿dónde están los egresos? Los egresos, ¿por qué lado inician o por qué lado aumentan? Aumentan por el lado debe. Por el lado debe aumentan los gastos. Entonces, esto vean, ¿cuánto es el ajuste? Al lado debe 5.000 y al lado haber 3.000. ¿Cuál es mayor? Este. Por lo tanto, este lado que es mayor, al estar al lado debe del AITB va a ser un egreso. Pero ¿qué pasa si invertimos los papeles? El lado haber ha salido mayor al lado debe. Es mayor el monto que tiene. Entonces, por lo tanto, si su saldo es al lado haber de este AITB, la cuenta se va a invertir. Pues ya no va a ser una cuenta de gasto, sino va a ser una cuenta de ingreso, porque los ingresos inician y aumentan su saldo por el lado haber, ¿no? Ese es el punto que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Esos puntos, por favor, tómenlo en cuenta para verificar. Ahora, veamos. No voy a copiar estas mismas cantidades, lo que voy a copiar es la diferencia. Ya hemos reconocido que el AITB, por tener un saldo deudor, es un gasto o egreso. Por lo tanto, acá en el lado deudor voy a restar este valor que tiene al debe menos el saldo al lado haber. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es el valor que queda? Es 2.075, que es correspondiente al lado deudor, porque este es mayor y está considerado como cuenta de gasto, ¿sí? Ese es el punto primordial que les había explicado. Entonces, hay que tomar en cuenta todos los puntos que se han venido hablando acerca del AITB. Las depreciaciones. Las depreciaciones, si bien recordamos, son cuentas que describen o que registran el desgaste que han tenido los activos fijos. Recordemos que los activos fijos tienen un tiempo de vida útil, según el Decreto Supremo 24051, pero según el porcentaje que se aplica. Cada activo fijo, de acuerdo al tiempo de vida que tiene o al tiempo de uso que se le da, tiene un cierto porcentaje. Entonces, por lo tanto, los desgastes que sufren de manera anual estos activos fijos son registrados en la cuenta de depreciación. Todas las depreciaciones llegan a ser cuentas de gasto. Por lo tanto, estas que están registradas al lado debe van a ser pasadas como al lado deudor, ¿no? Todas estas cuentas de depreciaciones. Ahora, las depreciaciones acumuladas son cuentas de pasivo, porque acumulan el valor del activo, el valor residual del activo fijo. Son cuentas de pasivo las depreciaciones acumuladas, por eso están registradas con un saldo al lado haber. Por lo tanto, su saldo va a ser acreedor. Anotamos y mencionamos las cuentas. Perfecto. La cuenta ajuste de capital la hemos utilizado como cuenta de patrimonio para poder actualizar el capital social que tiene la empresa en base a las UFBs. Esta cuenta del ajuste de capital ha sido registrado al lado haber, porque las cuentas de patrimonio inician por este lado y su saldo va a traspasarse a este punto. Las cuentas de castigo de gastos de organización y castigo de cuentas incobrables, recordemos que el castigo es la amortización que se está realizando al activo fijo. Entonces, por lo tanto, este castigo o esta amortización es una cuenta de gasto. Castigo de cuentas incobrables es la cuenta que corresponde a aquellas cuentas que son pérdidas incobrables, ¿no? Aquellas que no se van a recuperar, por lo tanto para la empresa son consideradas como gasto. La previsión
Es una forma de acumular de igual forma esta previsión que estamos realizando, y todas las previsiones son cuentas de pasivo, por eso está registrado al lado haber con un valor de 138.50. El inventario final de mercaderías. Recordemos que el inventario final de mercaderías es una cuenta de activo. El inventario final es una cuenta de activo que va a ser traspasada al lado deudor. Pérdidas y ganancias. Recordemos que es una cuenta transitoria. Y al ser una cuenta transitoria recibe el mismo monto que el inventario final de mercaderías. Esta cuenta está registrada al lado haber. Entonces, por lo tanto, esta va a considerarse como una cuenta transitoria de ingreso. A este lado, como una cuenta transitoria de ingreso. Lado haber, lado acreedor. Y por último, la cuenta de impuestos por pagar, que corresponde a una cuenta de pasivo, que corresponde al lado acreedor. Recordemos que estas cuentas necesariamente pueden variar y diferir de acuerdo a la empresa. Podemos tener más o menos cantidad de cuentas. Lo importante es conocer y saber diferenciar cuál es el saldo que le corresponde a partir de la partida a la cual están asignadas, si son activo, pasivo, patrimonio, ingreso o egreso. Muy bien, para concluir, ahora viene la parte tal vez más tensa de la práctica. Ver que estos ajustes que hemos ido agrupando juntamente con los saldos, lo hayamos hecho de manera correcta y aplicando el lado al cual corresponden, de acuerdo a sus incrementos o disminuciones, necesitamos totalizar estas dos columnas, ¿no? Acá en la parte final tenemos nuestro total. Recordemos que estos ajustes ya están igualados. Y acá de igual forma yo necesito totalizar todas las partidas contables que se han registrado en el lado deudor. Desde el inicio, desde la primera cuenta. Necesito sumar todas esas cantidades. Veo que tengo 972.000 bolivianos, 87,40 centavos al lado deudor. Mismo monto tendría que tener al lado acreedor. Voy a volver a sumar. Voy a marcar mi rango para poder verificar cuánto es el punto que nosotros tenemos que encontrar. Y vemos que ambas columnas pues han mantenido la igualdad, y eso nos demuestra que la determinación que hemos hecho de los saldos ajustados pues está correcto. Ambos puntos son correlativos, ambos puntos son exactos, no tendríamos ninguna variación correspondiente. Entonces, por lo tanto, ya tenemos hasta ese punto las 6 primeras columnas igualadas de nuestra hoja de trabajo. En la siguiente entrega vamos a demostrar la clasificación. Vamos a mostrar a qué columnas pertenece, tanto si son gastos, ingresos, activo, cuentas de pasivo o patrimonio. Es importante y les pido por favor que puedan repasar su plan de cuentas para que en la siguiente explicación estos puntos sean más entendibles y accesibles. Con eso terminamos esta pequeña entrega. Nos reencontramos en la siguiente clase. Un cordial saludo hacia la distancia y hasta luego.